vecinos? Buenas tardes, estoy aquí con Eduardo Santillán, el ganador de la encuesta por Morena a Álvaro Obregón, pues para platicar con él, una pequeña plática, entrevista para que nos dé su punto de vista de algunos temas. Y pues entrando en detalle, yo estaba viendo una plática, una entrevista que tuvo hace poquito él, en el aspecto de asemejar lo que es el partido Morena con el fútbol. Muy futbolera, claro. Y bueno, ya viendo, él gana la encuesta, muchos ciudadanos partidarios de Morena no estaban de acuerdo con ese cambio. ¿Es usted el mejor relevo? Eso dice la encuesta de Morena, eso dicen diversos ejercicios. Yo estoy muy contento, pero mucho más comprometido con el resultado de la encuesta. Déjame decirte que en el caso de Álvaro Obregón fue una liguilla muy pareja, ¿no? El proceso interno. La verdad es que cada una de mis compañeras y cada uno de mis compañeros, cualquiera de ellos, podía ser un extraordinario o extraordinaria candidata, y evidentemente que cualquiera de mis compañeros podría ser un extraordinario o una extraordinaria alcaldesa o alcalde. Fue un proceso muy competido porque afortunadamente Morena en Álvaro Obregón es una alcaldía en donde hay cuadros muy fuertes, hay cuadros muy sólidos. Yo reconozco y aprecio mucho a cada una de mis compañeras, a cada uno de mis compañeros. Reconozco mucho a Valentina Batres, que es una compañera convencida, comprometida, aguerrida, preparada, disciplinada, trabajadora, muy comprometida con la gente, muy cercana a la gente, así como a todas mis compañeras y compañeros. Isabela Rosales es una mujer también muy comprometida, muy preparada. Lorena Villavicencio es una mujer que tiene una gran trayectoria, tiene una agenda a favor de las mujeres de mucho tiempo. Entonces, ganar en un proceso de encuesta en Morena, en donde además el resultado también fue muy claro, implica una enorme responsabilidad. Pero esto, algo fundamental, como en el fútbol, no basta ser un buen delantero si no hay quien ponga el pase, si no hay una media que sea muy firme, si no hay alguien que distribuye el juego, si no hay una buena defensa y si no hay un gran portero. La política y el fútbol es un juego de equipo, no es un juego de individualidades. Entonces lo mismo, a mí me corresponde en este momento jugar una posición dentro de un equipo, y lo que sí te puedo decir es que en Álvaro Obregón tenemos sin lugar a dudas la mejor alineación, no solamente en el caso de otros partidos en Álvaro Obregón, sino que Morena en Álvaro Obregón tiene, desde mi punto de vista, la mejor alineación de la Ciudad de México. Tenemos los cuadros políticos más sólidos, más preparados, y pues desde mi punto de vista eso hace que y algo también fundamental, somos un equipo que trae la camiseta bien puesta, un equipo que está unido. No es fácil tener compañeros tan talentosos con tanto trabajo, porque pues evidentemente que cuando tenemos discusiones entre nosotros son discusiones fuertes, pero de mucho nivel, de mucho compromiso. Entonces me siento yo muy contento porque no sé si sea yo el mejor jugador. Lo que sí sé es que estamos en el mejor equipo. Okay. Bueno, me pasa eso. Entonces, vamos a platicar algunos temas, algunos puntos importantes de ahí lo que salga. Hay un tema muy últimamente que ha surgido en las noticias, ¿no? Vemos que se está quemando, o que han quemado el bosque Tarango. Algunas imágenes que yo veo, pues es un bosque descuidado, un bosque que estaba como abandonado. La pregunta va a lo siguiente: en su mandato primero que tuvo usted como delegado en aquel entonces, se construyó la supervía poniente, ¿sí?
En la resolución de impacto ambiental, yo me acuerdo en aquellos tiempos, había un punto que decía que se iba a abonar un porcentaje del peaje de esa cuota para las zonas ambientales afectadas, y principalmente mencionaban el bosque Tarango en ese entonces. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué sabe usted de ese punto? ¿Por qué no se ha aplicado o si se ha aplicado ese pequeño porcentaje que se mencionaba en la resolución de impacto ambiental? Claro, déjame decir que evidentemente en mi administración como jefe delegacional se construyó, acompañamos el proceso de construcción de la supervía, se construyó en mi administración la preparatoria Vasco de Quiroga, se construyó el Instituto Tecnológico en la zona de Centenario, entre varias acciones importantes. En el caso de la supervía, hace 10 años lo que pretendía era efectivamente generar una alternativa de conexión hacia Santa Fe. Desde mi punto de vista movilidad es uno de los grandes temas, sin lugar a dudas, en nuestra alcaldía, que en este momento se tiene que complementar con una serie de acciones. A mí en lo particular me parece lamentable que durante 10 años prácticamente no se avanzó en la infraestructura vial en Santa Fe, por ejemplo, y eso nos colapsa de manera importante. Creo que Santa Fe en los próximos años va a tener una importante conectividad con la ciudad, con una serie de obras de infraestructura, tanto del gobierno federal como del gobierno de la ciudad, que me parece que van a ser fundamentales. La conclusión del Tren México-Toluca y recomponer el desastre que dejó Peña Nieto sobre el tema. Y entonces ahí va a haber dos estaciones que van a ser muy importantes: la conexión de Santa Fe Corporativo y de Santa Fe Pueblo. Eso va a permitir, por un lado, que Santa Fe Pueblo se pueda conectar hacia la estación del tren interurbano y llegar muy rápidamente al observatorio, pero también la zona de Santa Fe. Hacia la zona de Santa Fe va a ser muy importante, desde mi punto de vista, en la planeación urbana, poder avanzar en la ampliación del Metrobús del Auditorio Nacional hacia Santa Fe. Como otra de las grandes acciones en materia de movilidad en la zona alta, se estará haciendo la construcción de la línea del cablebús, que va a ser un tema fundamental. ¿Sí se va a hacer? Sí, hay la proyección tanto del gobierno de la ciudad, y seguramente va a ser uno de los temas que se estarán considerando en el programa de desarrollo urbano de la alcaldía para los próximos años. Entonces, a mí afortunadamente me tocó en mi administración como jefe delegacional hacer las declaratorias de áreas de valor ambiental de todas las barrancas en nuestra alcaldía. Eso me parece que fue un elemento muy importante, un elemento fundamental, porque efectivamente las barrancas representan una gran riqueza ambiental. Tenemos a veces barrancas en condiciones muy contrastantes, ¿no? Por ejemplo, pues lo que es propiamente la barranca del río Tacubaya, lo que es la zona militar, que va a ser la próxima cuarta sección del bosque de Chapultepec. Es una barranca preciosa, ¿no? Con un valor ambiental muy importante, ¿no? Pero tenemos algunas otras, como puede ser todo el río de Becerra, ¿no? Que sin lugar a dudas tenemos un problema de contaminación muy importante, pues lo que es propiamente la zona de las presas, ¿no? de río Becerra. Entonces creo que ahí hay algo muy importante. En el caso específico de qué sucede con la supervía y a veces qué es lo que sucede con algunos de los recursos que se establecen en los propios impactos ambientales. Sí, que van al fondo ambiental. Que van al fondo ambiental. Entonces son recursos que para mí, tanto en ese tema, como por ejemplo en las obras de mitigación de construcciones, hay un gran problema, que es que esos recursos no se aplican en la zona en donde se da el impacto. Entonces son recursos que hay un impacto, se van a fondos centralizados, y esos fondos centralizados pues no regresan en automático, y en ocasiones no regresan. Entonces, desde mi punto de vista, uno de los temas importantes que se tienen que plantear es
que por lo menos un porcentaje de las mitigaciones que tienen que hacer tanto en materia de desarrollo urbano como las mitigaciones en materia ambiental se queden en la zona de afectación, ¿no? Incluso en su momento el propio Tren México-Toluca hubo un problema porque se autorizaron una serie de obras de mitigación que no se aplicaron en la obra de afectación, en el lugar de afectación. Entonces, evidentemente que en el caso de Tarango, la loma de Tarango y toda esta zona, en primera instancia tenemos una serie de características muy peculiares, porque la loma de Tarango, una parte muy importante es de propiedad privada. Entonces, hay propietarios, ¿no? El gran tema es que el uso de suelo no permite el desarrollo inmobiliario. Ha habido mucha presión históricamente para que se desarrollen ahí, para que haya ahí desarrollos inmobiliarios. Me parece que es contundente la postura de la ciudad de que no puede haber desarrollos inmobiliarios en la zona de Tarango, que incluso se está investigando un desarrollo inmobiliario que pretende construirse, y que evidentemente el tema a veces de incendios forestales o incendios atípicos, porque evidentemente estos incendios han sido incendios recurrentes, desde mi punto de vista es probable que sean provocados, ¿sí? Y que a veces el propio incendio provocado lo que genera es que se afectan los árboles, y entonces una vez que están afectados los árboles, pues se justifica la tala del árbol, que en otras condiciones no habría. Entonces ya se han estado haciendo investigaciones, hay denuncias presentadas por la alcaldía, se están haciendo las investigaciones correspondientes para determinar la responsabilidad de estos delitos ambientales, y pues desde mi punto de vista, tanto en el programa de desarrollo urbano de la alcaldía, que tendrá que aprobarse en los próximos años, pues me parece que una de las acciones prioritarias es conservar las barrancas, conservar las áreas verdes, y que en la loma de Tarango no se lleven a cabo desarrollos inmobiliarios. Ok, retomando eso ahorita que mencionó medidas de mitigación, hubo una explosión inmobiliaria muy desajustada en Álvaro Obregón. Precisamente esas medidas no aplicadas de mitigación pues han resultado en muchos problemas de servicios, principalmente agua. ¿Qué hay ahí en ese tema? Claro, el tema del agua junto con el de seguridad ciudadana son los dos temas más importantes de atender en la problemática de Álvaro Obregón. Entonces, las autoridades en los próximos años en Álvaro Obregón tendrán que trabajar de manera muy importante en el tema de agua. Primero, ¿cuál es la problemática que tenemos como ciudad? Que dependemos de cómo sean las temporadas de lluvia en las temporadas en el Estado de México por todo el sistema Cutzamala. Entonces, las presas en Michoacán y las presas en el Estado de México resultan fundamentales. Este año, el año pasado, la temporada de lluvias del año pasado fue baja, tuvimos pocas lluvias. Entonces, dependiendo de las lluvias que se tiene en un año, depende el suministro de agua que tengamos para el siguiente año. No va a ser fácil el tema del suministro de agua en los próximos años y ya permanentemente en la ciudad. Álvaro Obregón tiene una serie de características fundamentales. La principal problemática, que es el 40% del agua se pierde en la alcaldía por fugas de agua, que tiene que ver con varios factores. Una de ellas por la necesidad de hacer una sustitución de la red hidráulica en la alcaldía, y otro tema en donde ha habido un avance muy importante, que es el manejo de las presiones. Hasta hace muy poco la medida de presión de la red hidráulica en Álvaro Obregón pues era al tanteo, ¿no? Entonces el gobierno de la ciudad, el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, hizo una inversión muy importante en Álvaro Obregón para establecer el primer sistema de monitoreo en tiempo real de la red hidráulica, lo que nos permite determinar
cuál es la presión que tenemos, en dónde se están dando las fugas de agua. La fuga de agua la tenemos concentrada principalmente en sectores como Las Águilas o Centenario. Son las áreas en donde tiene que haber una atención en las próximas administraciones de la alcaldía a ese tema. Entonces, eso es lo que corresponde propiamente a la parte baja. La parte alta de la alcaldía tiene otra problemática, que es hay afortunadamente la existencia de los manantiales en la zona de, sobre todo los pueblos de Santa Rosa, de San Bartolo. Tenemos incluso todavía tenemos unos manantiales extraordinarios en Santa Fe de Pueblo, ¿no? Ahí junto a la ermita, no de Vasco de Quiroga, sino de Gregorio López, para que Juan Jiménez, donde quiera que se encuentre, siempre me hacía esa observación. No es la ermita de Vasco de Quiroga, porque no fue ermitaño, y Gregorio López es propiamente esa ermita, que es de un valor cultural extraordinario, y tenemos ahí los manantiales. Pero la zona alta de la alcaldía, los manantiales de los pueblos suministran una parte importante de los pueblos, pero tenemos un problema de suministro en la época de estiaje, porque obviamente disminuye el tema de los pueblos, y por lo tanto se tiene que complementar la infraestructura hidráulica en la zona alta, porque a pesar de que el Álvaro Obregón somos la puerta de entrada del sistema Cutzamala, el sistema Cutzamala llega a la parte media y hacia abajo. Entonces la parte alta es una parte en donde tenemos que bombear el agua. Entonces todavía tenemos una zona muy importante en la zona de los pueblos, de la Coyac, Montoya, en donde se utiliza el tandeo. Entonces, evidentemente que en el tema de agua tenemos que complementar sistemas de suministro de agua en la zona alta, garantizar absolutamente que el agua de los manantiales se queda para los pueblos de Álvaro Obregón, que bajo ninguna circunstancia se puede permitir ni se permitirá por las próximas administraciones y el gobierno de la Ciudad de México. Hay un compromiso del gobierno de la Ciudad de México muy importante de que el agua de los manantiales es para los pueblos de Álvaro Obregón. Ok, respecto a las construcciones. El tema de construcciones. El asunto de construcciones es uno de los mayores retos a atender en Álvaro Obregón para los próximos años. En mi opinión, en mi diagnóstico, se tiene que determinar en el programa de desarrollo urbano de Álvaro Obregón, primero la concordancia con el programa de desarrollo urbano de la Ciudad de México, que prácticamente este año quedará. En mi opinión, Álvaro Obregón ya no resiste más desarrollos inmobiliarios. En mi opinión, en Álvaro Obregón no hay condiciones en materia de agua y en materia de movilidad que permitan el desarrollo de mayor infraestructura inmobiliaria. Y que por lo tanto debe de ser uno de los temas que más se deben de conservar. En Álvaro Obregón, desde mi punto de vista, el programa de desarrollo urbano debe de establecer la conservación de las áreas verdes, debe de garantizar la no invasión de la mancha urbana a la zona de pueblos, principalmente en la zona alta, y debe de propiciar un desarrollo equilibrado. Desde mi punto de vista, específicamente en el tema de vivienda, la prioridad es establecer programas de vivienda popular en las colonias populares de nuestra alcaldía, que es en donde fundamentalmente tiene que haber un reciclamiento de viviendas, que es la construcción en predios familiares. Ahí es en donde creo que se debe concentrar, pero yo en lo particular considero que no hay condiciones para más desarrollo inmobiliario. Ok. Hablaba de los espacios verdes, que es muy importante obviamente el tema que menciona para el agua, el subsuelo y todos los recursos ambientales. Hay espacios más pequeños
muy pequeños, pero que son vitales para el desarrollo de la ciudadanía, mejorar la calidad de vida, la salud, los espacios deportivos, como por ejemplo el espacio de Plateros, que hay mucho ruido ahí, que no se ha dado mantenimiento. Y tenemos ahí muy cerca de nosotros, usted lo conoce, el espacio Batallón de San Patricio, ¿no? Que siempre lo pongo yo pues en la mesa. Hay un artículo de la Constitución de la Ciudad de México, que usted es licenciado en Derecho, el 53 me parece, que dice que la finalidad de las alcaldías es pues expandir las áreas verdes, protegerlas y recuperarlas, ¿no? Nosotros como vecinos ahí cerca de colonias aledañas tenemos ahí como colonias como Cristo Rey, Primera Victoria, Primera Victoria Bosques, Tolteca, la que está en los bosques, pues tenemos una propuesta ahí nosotros que surge a partir de la afectación que tendrá que la sede de la alcaldía por las obras de la ampliación de la línea 12. De eso en su momento se las comentamos en ese tiempo al diputado Pescado Luna, y supuestamente había un proyecto. Supuestamente se dejó así. Mencionó la concejala en una entrevista que le hice, Maricela Andraca, que sí existe ese proyecto, que no se llegó o no se retomó. A conclusión, la propuesta es, si esa es la finalidad de las alcaldías, el expandir el área verde, recuperar los espacios públicos, en nuestro caso nosotros lo que queremos es, si vas a afectar la sede de la alcaldía, que llegó ahí provisionalmente en los 80s, ¿sí? Y que ya se expandió, la propuesta es sencilla, está en el documento ingresado a la alcaldía, no se nos contestó, ya vamos a llegar a otra administración, pero sí quisiéramos nosotros ahí dejar claro, o dejar no claro, sino dejar evidencia que se puede hacer más todavía por las áreas verdes, más ahora que ha surgido lo de la pandemia, que se demostró que pues tenemos que hacer deporte, tenemos que cuidar esas áreas porque son pues indispensables para mantenernos sanos, para poder combatir cualquier tipo de pandemia en el exterior. Entonces ahí está esa propuesta, ahí está metida sobre esa solicitud. Me dicen que hay un proyecto, no sé si sea cierto, o sea, no. Maricela Andraca lo mencionó, la concejala, yo creo que sí. Nunca se hizo más ya porque cortó, ¿no? Ya llegó la cuarta transformación y pues a lo mejor no sé si como voy a cortarlo de tajo, ¿no? Pero ahí está el proyecto. A mí lo único que me dijeron es, todavía no se va a afectar la alcaldía, en el momento que se afecte la alcaldía, tomamos el tema y vamos viendo, ¿no? Porque me comentaba la diputada Batres, pues depende también de los recursos. Y hay que ver primero, ¿no? ¿Qué opina yo al respecto? Claro. Pues mira, ahora que tú decías de la sede provisional o la importancia de los espacios públicos, me acuerdo que mi papá me llevó de niño a la inauguración del G3. Yo fui de los primeros alumnos del G3. ¿Con López Portillo? No, exacto. Mi mamá me iba a dejar ahí al CETI del Centro Social de Lomas de Becerra, me dejaba con las maestras, además a las que recuerdo con mucho cariño. Tú recordarás que efectivamente antes de que pasara la sede de la alcaldía, ¿no? De San Ángel a Calle 10, pues mi papá nos llevaba a jugar ahí, ¿no? Y era un espacio importante, era un espacio bonito. Con mi abuela iba al Capulín, iba a toda la zona de lo que va a ser la cuarta sección del bosque Chapultepec, iba a buscar tejocotes, ¿no? Para que después mi abuela los hiciera en almíbar, ¿no? Entonces, a ti nos tocó vivir esa transformación de la alcaldía. En Santa Fe, en la unidad Belén, ¿recuerdas? Había un deportivo de las Cuevitas, una cancha de las Cuevitas. Las Cuevitas, ¿no? Exacto, las Cuevitas, y pues, ni qué hablar de todos los campos y los tiraderos en Santa Fe, ¿no? Entonces, pues evidentemente nos ha tocado ver eso. Una de las grandes prioridades para los próximos gobiernos en la alcaldía de Álvaro Obregón en la ciudad es la recuperación, pero sobre todo el mantenimiento de la infraestructura urbana.
creo que a veces las alcaldías tienen un problema, que se recuperan muchos espacios, pero después no se les da mantenimiento. El gran tema de los espacios públicos es el mantenimiento. Es costoso. Es costoso, pero es más costoso no mantenerlo. ¿Sí? Entonces me parece que a mí me tocó, como delegado, por ejemplo, me tocó recuperar cerca de 100 espacios públicos, 100 parques. Recuperamos la Conchita, ¿no? La verdad es que la Conchita me gustó mucho cómo quedó ese proyecto, se lograron inversiones importantes, inversiones considerables. El batallón, en el caso del batallón de San Patricio y en el caso del Parque de la Juventud, lo que tenemos que hacer es evitar que se pierdan las áreas verdes y las áreas deportivas. ¿Sí? Evidentemente que la construcción ahí de la línea Álvaro, de la estación Álvaro Obregón, de la línea 12 del metro, nos va a generar evidentemente que un impacto urbano muy importante. Prácticamente se ha considerado que la estación va a estar en lo que hoy es el estacionamiento de la alcaldía. ¿Sí? Entonces ahí va a estar prácticamente la estación y habrá una entrada por ahí y prácticamente una entrada también por el lado del parque, ¿no? Tenemos el Parque de la Juventud y el Batallón de San Patricio. Entonces eso lo que debe de implicar es, por un lado, que no se estén perdiendo los espacios públicos. Desde mi punto de vista tiene que haber efectivamente un proyecto de regeneración urbana de la zona y aprovechar efectivamente el espacio, porque además es uno de los pulmones importantes. En mi administración se logró prácticamente pues, el Parque del Bicentenario, que además es un espacio muy importante que se mantiene con recursos federales. Entonces ahí Semarnat le da mantenimiento al parque y ya se ha logrado conservarse. Desde mi punto de vista, los grandes retos de recuperación de espacios públicos en Álvaro Obregón en los próximos años tendrían que ser, por ejemplo, el Parque Japón. Es un espacio muy polémico últimamente. Muy polémico, porque ahí se va a construir la preparatoria. Afortunadamente la preparatoria se construye en la colonia 8 de agosto. Además va muy bien la preparatoria. Desde mi punto de vista es uno de los planteles más bonitos y mejor ubicados del sistema de prepas de la ciudad. Será la tercera preparatoria que tengamos en Álvaro. Así es. Entonces, esto evidentemente que los de la zona alta, por ejemplo, me parece que hay que recuperar de manera importante la zona de la Loma, en la zona de Torres de Potrero, que también es un espacio que puede tener una gran infraestructura, una gran oportunidad. Yo en lo particular creo que vale la pena ver cómo se puede aprovechar la infraestructura que tenemos y abrir por lo menos la infraestructura deportiva y cultural que tenemos en la Academia de Policía. Creo que es un área también muy importante que puede tener una función social fundamental. En lo que corresponde a la creación de áreas verdes, pues el gobierno de la República y el presidente López Obrador pues nada más tiene contemplada la cuarta sección del bosque de Chapultepec, que será un espacio verdaderamente extraordinario, porque es abrir una de las barrancas mejor conservadas de la alcaldía, que va a permitir tener una infraestructura cultural y social. Vamos a tener una sede de la Cineteca Nacional, por ejemplo, ¿no? Entonces, me parece que va a ser extraordinario. Hay toda una serie hay todo un proyecto muy importante. Entonces, pues evidentemente que tiene que reforzarse el mantenimiento de los espacios públicos. Plateros, me parece que también es un ejemplo de lo que debe de ser el diseño de la infraestructura social, deportiva y cultural. A mí en mi administración como jefe delegacional me tocó, por ejemplo, crear ahí la propia sede de la Casa del Adulto Mayor, ¿no? Entonces me parece que tiene que haber una gran recuperación del espacio urbano en la Ciudad de México y obviamente en la alcaldía de Álvaro Obregón, porque yo hice en mi gestión como delegado, hice un estudio muy interesante
que yo creo que valdría la pena que las próximas administraciones pudieran realizar, que es tratar de identificar cuál es la distancia que tiene una niña o un niño para subirse a un columpio. A un columpio. Y es dramático que a veces un niño tiene que trasladarse 4 o 5 kilómetros para subirse a un columpio. ¿Y sus tienes que así es? Entonces, el solo hecho de dónde está la infraestructura infantil es importante. Claro, Importantísimo. es importantísimo. Y me parece que a partir de ahí es en donde tiene que haber pues una sociedad democrática como la Ciudad de México. Debe de ser una sociedad en donde la participación de la ciudadanía esté de manera muy importante en todos los ámbitos. Entonces, pues me parece que el espacio público, lo que hace diferente a la ciudad son sus espacios públicos. Yo formé parte durante un tiempo del grupo de parlamentarios por el hábitat de la ONU, que es un grupo de parlamentarios expertos en los temas urbanos. Y la verdad es impresionante lo que se hace en el mundo y en las ciudades. Menos centros comerciales y más espacio público. Hoy una parte importante de la población, cuando decide salir un fin de semana, dice: ¿a dónde vamos? Al centro comercial, que es una visión pues muy comercial. Lo importante es que la población diga: ¿a dónde vamos? Vamos a un espacio público, vamos al parque, vamos al espacio público, a los andadores, disfrutemos. Entonces, pues para mí, que mi infancia se pasó en el batallón de San Patricio, en el Parque de la Juventud, en todo lo que es la barranca del río Tacubaya, me parece que una ciudad se mide por su espacio público y por los parques que tiene. Bueno, pues vecinos, nos va a otra ocasión para platicar más a profundidad sobre temas de Álvaro Obregón. Agradezco al ganador de la encuesta, Eduardo Santillán, la entrevista, y nos estaremos viendo muy próximamente. No, muchas gracias, felicidades por este ejercicio, y yo siempre he puesto para platicar de un lugar que me vio nacer, que me ha visto crecer y que amo tan profundamente como Salvador. Muchas gracias. Gracias.